Sí, buenas tardes, probando audio, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí, todo bien. Sí, amigo, todo bien, se escucha muy Buenas bien hasta ahorita. tardes, probando audio, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí se escuchan. Sí, amigo, se escucha muy bien. Buenas tardes. ¿Sí me escuchas, amigo? Sí, amigo, muy bien, fuerte y claro, ¿sí me escuchan Ok, también? perfecto. Sí, veo que en el chat sí nos están comentando la Ok, gente que tú se me dices, escucha amigo, bien. ¿eh? Tú me Ok. dices la hora, no te preocupes. Buenas tardes. La Asociación de Enfermería Especializada en Cuidados Intensivos del Estado de Campeche, AC, filial de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, les da la más cordial bienvenida a su quinta sesión académica Top 10 Care Nurse a cargo del enfermero especialista en cuidados intensivos, Emanuel Arronis González, expresidente de la Asociación Veracruzana de Enfermeras en Terapia Intensiva, autor del libro Manejo y abordaje de la vía básica y avanzada en enfermería, profesor titular del Diplomado de Ventilación Mecánica. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Les cedo la palabra, maestro Manuel. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes y pues agradeciendo de antemano siempre pues la invitación, ¿verdad? Para
que se sigan llevando a cabo pues estos foros en línea, ¿no? Que de una u otra manera pues nos permiten actualizarnos, ¿no? El día de hoy pues la charla es el Top 10 Carnivores y pues la intención de esta charla es pues tener una idea de qué es lo que hacer o qué es lo que debemos de hacer cuando vemos una situación como la que vemos en la imagen, ¿no? Por ahí podría yo preguntar en este momento qué es lo que se ve en la imagen, ¿no? Y pues claramente vemos un paciente con ventilación mecánica. Y esto obviamente ahorita se ha vuelto un panorama diario, ¿no? Ante la situación de pandemia. Y la pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Y cuáles serían los cuidados más importantes para que este paciente no se deteriore, ¿no? Y efectivamente aquí vemos un paciente, ¿no? ¿Qué vemos? Un paciente con ventilación mecánica, ¿no? Bueno, a pesar de ello, de ver pacientes con ventilación mecánica, debemos siempre recordar que no solo es el ventilador, también encontramos un mundo y una diversidad dentro de lo que es la atención del paciente crítico. Encontramos monitores, números, alarmas, signos vitales, ¿no? Y un mundo tecnológico en el cual se vuelve inmersa lo que es la unidad de cuidados intensivos o el paciente crítico, ¿no? Y cabe mencionar que el paciente crítico no solo está en la terapia intensiva, ¿no? Hoy sobre esta pandemia nos vimos sobrepasados en la atención del paciente crítico y no solo exclusivamente en una terapia intensiva. Entonces, es importante recordar que el paciente crítico no solo está en la terapia intensiva, no puede estar en los diferentes servicios. Y esto es lo que es nuestro panorama diario actualmente, ver todo esto, ¿verdad? Entonces, siempre que comienzo con un tema o algo, siempre hago una pregunta, ¿no? La ventilación, ¿sí? Mecánica es fisiológica, la ventilación artificial. Entonces de ahí partimos, ¿no? Porque tenemos la mala idea de que pues un ventilador pues salva vidas, y así es, salva vidas. Pero ¿qué creen? La ventilación mecánica es antifisiológica, es decir, no tiene nada fisiológico, pero luego nos preguntamos, ¿y por qué salva tantas vidas? Y por eso, y por ser antifisiológica, debemos de preocuparnos por retirar el ventilador lo más pronto posible, ¿no? Que ya eso sería otro tema, ¿no? De las dependencias del ventilador, cómo retirar el ventilador mecánico, el famoso protocolo de Winning. Y por eso se hace tan difícil retirar la ventilación mecánica, ¿no? Porque el paciente se vuelve muy, muy dependiente. Entonces, en términos generales, la ventilación mecánica no es fisiológica para algunos aquellos que preguntan, ¿no? O tienen esa idea, porque luego pensamos o tenemos esa idea errónea de que la ventilación mecánica es fisiológica porque salva vidas. Les presento unas bellas fotos e imágenes de mi hermoso puerto de Veracruz, para los cuales les hago la extensa invitación. Están invitados para cuando gusten visitarnos. Como les decía anteriormente, y como mi presentación fue mencionada o citada anteriormente, fui expresidente, ahorita actualmente soy expresidente de la Asociación Veracruzana de Enfermería en Terapias Intensivas, y ahora pues paso a ser parte de lo que es el Consejo Consultivo. Pues siempre hago la invitación, siempre digo que cuando me invitan a dar un tema, pues me llevo muchos amigos. Quien quiera ser mi amigo en Facebook, bienvenido sea. Y también, pues si gustan seguir la página de la asociación, ahí estamos para servirles, ¿no? Cabe mencionar que para todo esto, dentro de los que les voy a hablar ahorita de los 10 cuidados de ventilación mecánica, es importante recordar que tenemos, pues también de la mano una guía que a veces la pasamos desapercibida y creemos que no es importante. Y claro que es importante y es una herramienta, ¿verdad? Un fundamento científico que nos puede ayudar también a sobre el cuidado del paciente con ventilación mecánica. Entonces traté de hacer una lista, un listado de los 10 cuidados, el Top 10 Carnivores, ¿verdad? Que son los 10 mejores cuidados del paciente con ventilación mecánica. Y vamos a empezar por nombrar el número 1, el caso número 1. Hay veces no le damos la importancia necesaria a lo que es el paciente, a la higiene de la cavidad oral. Nos olvidamos de esa parte, ¿verdad? De lo que es la higiene de la cavidad oral en el paciente. Es importante recordar que pues una de las partes más sucias de nuestro cuerpo es la cavidad bucal. Entonces ahora imagínense un paciente con ventilación mecánica, ¿verdad? Con 21 días y nos olvidamos de hacerle el aseo, ¿no? Hablamos de que el paciente tiene halitosis, tiene deterioro de la mucosa oral, que ahorita vamos a hablar de esa etiqueta diagnóstica. Entonces hay recomendaciones que nos hacen que debemos de hacer un lavado, una higiene de la boca cada 4 horas por lo menos. Es importante hidratar los labios, por eso hay la famosa mucositis, ¿no? La laceración de las comisuras labiales es una parte importante, ¿no? Entonces, sí es importante hacer este cuidado. He escuchado muchas veces el comentario que dicen, es que yo no tengo clorexidina, ¿no? En mi hospital no hay clorexidina y creemos que la clorexidina es lo máximo en los hospitales. Y créanme que no, por ahí hay un artículo que acaba de salir que dice que pues la clorexidina relacionado a lo que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica no ha disminuido en nada.
Entonces, nos jactamos en decir que no tenemos los recursos necesarios para hacer la higiene bucal, ¿sí? Es importante recordar, le digo, que la boca es la vía más frecuente de infección en las vías respiratorias. Y obviamente esto es por microaspiración, ¿no? Todo lo que llega a lo que es la vía aérea cuando tenemos un mal aseo, ¿no? Recuerden que pues esto genera bacterias colonizantes en la orofaringe o del tracto gastrointestinal. Y obviamente si no tenemos una muy buena técnica en el paciente, pues esto por microaspiración va a llegar a lo que es la vía aérea y obviamente el paciente, pues, infectarse no solo de neumonía, ¿no? Y les decía yo, ¿no? Una revisión sistemática dice que, pues, lo ideal en esta guía dice que en el 2013, dice que 14 ensayos aleatorios se identificó que la cloroxidina redujo un 65%, pero esto se pensaba anteriormente, esto incluso está en la guía de práctica clínica. Si no me recuerdo, hay un estudio, creo que era en el 2019, salió que la cloroxidina, pues, solamente es una falacia, que solamente es un, pues, ¿cómo podríamos decirle? Comercial, como algo promotor, donde se le señala la clorexidina, ¿no? Y a veces, pues realmente hay que tener la realidad que tenemos en los hospitales. Son muy pocos hospitales los que tienen clorexidina, pero pues también tenemos otras alternativas como es el Listerine, el Astringosol, pero si realmente no recae en lo que es la clorexidina, si lo hiciéramos en un enjuague bucal por lo menos 2 veces al día, por lo menos con Listerine, pues estaríamos contribuyendo al buen aseo de la higiene de la cavidad oral, ¿no? Y no exclusivamente. Entonces luego hablamos de esto, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto estas situaciones de la boca en los pacientes, ¿no? Esto se llama mucositis, ¿no? Y obviamente con el paso del tiempo el paciente pues va a requerir incluso la mejor de un antibiótico, un antifúngico, ¿no? Entonces el famoso fluconazol, ¿cuántas veces ustedes no lo han visto en los pacientes cuando ya tienen cándida, ¿no? Y esto es lo que genera en los pacientes esa capa blanquecina, ¿verdad? Y ahí hablamos de una etiqueta diagnóstica muy conocida, que es la 00045, que es el deterioro de la mucosa oral. ¿Y con qué intención se los digo? Porque no nos cansamos de poner en nuestras hojas de registros clínicos riesgo de infección, dolor. Y aquí tenemos una etiqueta. Y obviamente si entramos a lo que es el NIC, vamos a ver esa serie de cuidados que obviamente nos van a ayudar a que esto no pase en los pacientes, ¿no? Otro de los cuidados más importantes es higiene y cavidad de los ojos. Es otro cuidado muy importante que dejamos muy a menudo en la UCI. Y es impactante lo que nos arroja lo que es la evidencia científica, ¿no? Y quiero que vean aquí algunos datos que les puse de algunos artículos que, repito, incluso no son artículos pues, recientes, ya son artículos viejos. Un estudio apunta que el 60% de los pacientes internados a la UTI reciben sedación por más de 48 horas. Recordarán que todos los pacientes que están en la terapia intensiva y que están con bajo ventilación mecánica, pues están sedados y en este caso el 42% de los casos en la primera semana de internación. A su vez lleva la abrasión, que se eleva un riesgo elevado de infecciones o ulceraciones en los ojos. Los ojos también se ulceran, ¿no? Y tenemos otra etiqueta diagnóstica por mencionarla, que es el riesgo de sequedad ocular. Y también ahí mismo nos habla de la famosa lubricación, de las protecciones de polietileno, la cámara de humedad, que son más efectivas que las gotas. A veces es importante poner las famosas gotas de hipromelosa, ¿sí? En los pacientes para ejercer esa actividad de lubricación y que obviamente pueda lubricarse el ojo, ¿no? En condiciones de un paciente con ventilación mecánica, este proceso está inerte. Nosotros parpadeamos muchas veces y en ese momento cuando parpadeamos se hace el proceso de lubricación mientras estamos despiertos. Pero un paciente con ventilación pues se seda, está bloqueado totalmente y aunado a eso tiene bloqueador neuromuscular, que es el rocuronio y el becuronio, pues obviamente ese paciente está inerte, está inmóvil, el proceso de lubricación se ve afectado. Entonces por eso es importante poner las famosas gotas hipromelosa. Poner una cámara, ¿verdad? Una cámara de humedad para que en este caso se lubrique, se humidifique ese ojo, ¿no? Y estas son algunas de las imágenes que podemos ver en los pacientes con ulceración corneal. Esa capa blanquecina que pareciera gelatina se ve en los pacientes y en algunos pacientes se empieza a formarse incluso en las 48 horas. En otras ocasiones también lo podemos encontrar como úlcera corneal o queratitis, ¿no? En este tipo de pacientes. Y esto sucede por una mala lubricación, por una ulceración en los pacientes, ¿no? Y podemos encontrar muchos artículos que nos hagan recomendaciones, ¿sí? Uno de ellos artículos, por ejemplo, imagínense, un estudio decía que 250 pacientes internados, de los cuales 254, 151 presentaron lesiones. Imagínense, más del 50% de estos pacientes están presentando esas lesiones. Imagínense qué gran cantidad de pacientes. Estamos hablando más del 50% de los pacientes que tienen estas alteraciones. Y lo que más observa y lo que más detalla, imagínense, la conclusión que nos da ese estudio es que la prevención
de una lesión de tipo punteada en pacientes en la UTI en adultos es esencial y debe ser implementada por el enfermero intensivista. Y aquí habla del enfermero intensivista porque obviamente este estudio de caso fue hecho obviamente en la terapia intensiva, pero les comentaba, no es responsabilidad solamente del enfermero especialista intensivista, ¿no? Normalmente este tipo de estudios están hechos en la terapia, por eso se refiere o hace referencia al enfermero intensivista. Pero les decía yo, el paciente con ventilación mecánica no solo está en la terapia intensiva. Entonces imagínense todo ese grado de afectaciones que pasan los pacientes. La número 3, hablamos de la posición semifowler y sé que esta posición ya es en múltiples ocasiones muy repetida, ¿no? Pero créanme que hay veces, les he preguntado a los intensivistas por qué el paciente tiene que estar en posición semifowler. Y esa pregunta, algunos no me la contestan y siendo especialistas. Y es importante saber por qué el paciente tiene que estar en posición semifowler. Y a pesar de que la tenemos en las indicaciones, esto sigue pareciendo una burla porque no se hace, ¿sí? ¿Por qué? Por la importancia del riesgo. Aquí verán escuchar hablar mucho de la palabra neumonía asociada a la ventilación mecánica. Normalmente todos los estudios están hechos en relación a disminuir la tasa de incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica en los hospitales. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando un paciente entra por una enfermedad X, ¿sí? Un traumatismo craneoencefálico, un ejemplo, y a las 48 horas el paciente empieza con picos febriles. Le toman una radiografía y hay opacidad, infiltrados bilaterales. ¿Y qué tiene el paciente ahora? Pues obviamente tiene una neumonía, ¿sí? Asociada al proceso de invasivo de la ventilación mecánica. Y el paciente ingresó un protraumatismo craneoencefálico y hay un sinfín de reacciones que dicen enfermería tiene la culpa, porque enfermería no aspira bien. Pero también es importante evaluar el proceso en cuanto se intubó el paciente. Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Cuando el médico intuba, se pierde esa técnica séptica, esa famosa técnica séptica. No hay un campo aséptico para el manejo de la vía aérea. El tubo endotraqueal lo ponen en donde quiera. El médico se puso guantes y el médico se intuba vía esofágica, mete el mismo tubo a la vía aérea, etcétera. Se vuelve sin fin por el manejo de la urgencia. Y desde ahí el paciente podría tener o podríamos propiciar la neumonía asociada a la ventilación mecánica por una mala técnica. Aunado a eso, un proceso de mala técnica de aspiración de secreciones, ¿no? Entonces, el simple hecho de nosotros tener a nuestro paciente, imagínense, a una posición semi-Fowler, disminuyó microbiológicamente en el 78% por la sospecha clínica de los pacientes. ¿Sí? No es lo mismo tener un paciente en posición semi-Fowler, como lo vemos en la imagen, a tenerlo en posición supina. ¿Y esto por qué? En pocas palabras, siempre pongo el ejemplo en los talleres presenciales, pongo una botella de agua a la mitad. Si esa botella de agua yo la pongo acostada totalmente, el contenido del agua en el paciente sería el contenido gástrico. Y si yo tengo un paciente como en esta posición, favorezco la famosa regurgitación o el reflujo gastroesofágico, haciendo que ese contenido que se tiene que encontrar en la vía digestiva se vaya a la vía aérea. Y aunado a eso, que no tenemos un buen control en el tapón de neumotaponamiento, que adelante ahorita lo voy a mencionar. Entonces, por microaspiración, todo ese contenido que es de vía digestiva se va a la vía aérea. Y eso conlleva la neumonía asociada a la ventilación mecánica. En algunas situaciones he estado en algunos compañeros, colegas, y cuando están dando la alimentación, tienen al paciente en esta posición supino. ¿Sí? Y entonces, recuerden que siempre al darle de comer al paciente, siempre es importante tenerlo en posición semiforlen, incluso después de darle de comer, hasta que haya pasado un tiempo determinado para poder ponerlo supino. Entonces, esto es una muy, muy buena recomendación, que aquí está muy clara, ¿no? Esta posición ha disminuido relativamente del 76% en el 78% de los pacientes. Y esto se sigue haciendo, ¿eh? No ponemos esa posición, ¿no? En posición semifowler a los pacientes, ¿no? Entonces, por obligación, ya casi por obligatoriedad, por estandarizar, por universalizar, todos los pacientes deben de estar en posición semifowler. Todos, de manera general. Es decir, no tengo que esperar a que incluso esté bajo una indicación médica. Tengo un paciente con ventilación mecánica, posición semifowler 25 grados, 45 grados, 35 grados, perdón. Y muchas veces me preguntan, ¿qué pasa cuando el paciente está pronado? Porque esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo pongo o cómo favorezco a un paciente pronado y prevenir la regurgitación en el paciente en prono si el paciente está boca abajo? ¿Alguien me podría decir? Y muchas veces lo seguimos haciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tengo un paciente pronado y quiero evitar
la microaspiración o el reflujo gastroesofágico. Simple. El paciente se pone en Trendelenburg invertido, es decir, como en bajadita. Si ustedes van y buscan que es Trendelenburg invertido y verán, el paciente se pone con los pies en desnivel por encima de la cabeza, ¿no? Entonces serían los pies por abajo. Y esa es la manera de prevenir, porque luego veo a los compañeros que le dan la dieta a los pacientes que están en paciente en prono, porque ahorita la mayoría de los pacientes, que es una técnica, la técnica de pronación, Maestro Emanuel. también no vigilan este proceso. Entonces también ojo en ese cuidado. Los pacientes en prono no se pueden poner obviamente en posición semifowler, pero sí en posición Trendelenburg Maestro invertido. Emanuel, disculpe. Aquí quiero que no vean la sé- importancia de esto, ¿no? Este es un artículo muy bueno también que nos ayuda a decir quiénes sí cumplían, miren, en términos más rápidos y específicos, ¿no? Cuando se hizo este estudio, el Maestro Emanuel, 58.6% tenía a los pacientes en menos de 30 grados. Y solo el 40% cumplía con tener al paciente Maestro, semifowler de 30 a disculpe. 45 grados. Entonces, imagínense, Maestro. todavía hay un gran número, ¿no? maestro, Y si esto nos lo pusiéramos a hacer entre los hospitales, estoy seguro que también estaríamos más o menos como estas gráficas, ¿no? No tenemos Maestro, todavía el disculpe. conocimiento de verdad por qué los pacientes deben de estar en semifowler, la importancia del por qué. ¿Sí? Maestro, maestro disculpe. Emanuel, Siguiendo con los cuidados, también otra parte importante es la posición y fijación del tubo endotraqueal, que ahorita en tiempos de COVID se han visto demasiadas lesiones peribucales en los pacientes por el tubo endotraqueal y más cuando los pronamos. Cambiar la fijación y los puntos de apoyo en el tubo periódicamente, evitando los decúbitos, es decir, las presiones. La posición ideal del tubo endotraqueal es en el centro de la cavidad oral. Por ahí algunos colegas he escuchado, es que se tiene que rotar un día de la comisura del lado izquierdo, un día de la comisura del lado derecho. No, el tubo endotraqueal debe de fijado en la zona central. Y esto obviamente esto es con la intención de evitar las úlceras en decúbito en las comisuras bucales, ¿sí? Pero la pregunta es, ojalá y todos tuviéramos este dispositivo como que es el dispositivo traumático. Pero nosotros todavía seguimos aplicando la vieja confiable. Bueno, al menos en mi hospital, con tela adhesiva, ¿verdad? Se siguen fijando los tubos endotraqueales, ¿no? Sí es importante, pues, evitar ese efecto de palanca que también se ejerce en los pacientes y obviamente una fijación excesiva, ¿verdad? Con demasiada fuerza o presión a nivel de las comisuras, ¿no? Es maestro importante Emanuel, recordar que cuando se prona el paciente, en mi caso o mi experiencia, se evita el uso de estos dispositivos que ven, que son los famosos dispositivos atraumáticos, ya que estos dispositivos, en mi experiencia en el paciente pronado, generan mayor deterioro en la cavidad del paciente. Estos dispositivos serían solamente cuando el paciente está sigue congelada, ¿sí? en decúbito supino, ¿verdad? Es decir, boca arriba, ¿no? Pero pues hay estudios que nos indican que esto es mejor y claro que sí es mejor, incluso en cuanto a costos, ¿no? Cuando el paciente está en posición normal, por así decirlo. Obviamente esto resulta en cuanto a los costos. Vemos nosotros los pacientes después así, ¿verdad? Así terminan los pacientes, como la imagen de la lesión de la comisura, ¿no? Aunado a eso, pues obviamente hay laceración, hay escamación, hay sangrado en el paciente, pero obviamente por una mala atención de la comisura oral. Entonces, ¿cuánto sale en un instituto, en un hospital, atender esta situación? Aunado que les decía yo con antibióticos. Sí, incluso en algunas ocasiones les aplican los famosos colutorios, ¿verdad? Con nistatina. Entonces, sí es importante saber los costos que se elevan frente a un fijador atraumático como es este. Obviamente, este tiene un costo, pero realmente actualmente dentro del mercado, este dispositivo debe de estar entre 45 y 80 pesos. Créanme que no es muy caro, o al menos acá en donde yo vivo en Veracruz. Y al poner este tipo de dispositivos evitamos esto. Pero ojo, repito, cuando el paciente está en posición normal, cuando está pronado, no pongan este tipo de dispositivos porque obviamente sí genera más efecto de palanca, ¿no? Y obviamente pues la conclusión es que en estos estudios pues tienen un moderado costo, reducen su utilización de los otros sistemas revisados, ¿no? A la venda de gasa convencional o la tela adhesiva que es la que todos utilizamos, ¿no? Entonces es importante saber por qué es mejor porque este es el que es el ideal, porque obviamente toda la serie de repercusiones que podían lograr, ¿verdad? Que pudiéramos prevenir en el paciente, ¿no? Otra de ellas es la famosa comprobación y posición y presión del tubo endotraqueal. Esto igual sigue siendo un problema en las terapias intensivas en el paciente crítico. La pregunta es, ¿cuánto es lo que debe de inflarse este famoso balón, en algunas ocasiones conocido como CUF?
el cuff del mango endotraqueal. En el manejo de la urgencia y de la vía aérea, pues prácticamente algunos le echan 5 cc de aire, 10 cc de aire al tanteo o cuando piensan que ya está, ¿verdad? Es difícil mantener un control de este balón de neumotaponamiento. La intención de este balón de neumotaponamiento, como ya lo había citado anteriormente, es evitar la microaspiración. Al llenarse este tapón, obviamente, en la tráquea, se evita que en las secreciones o la regurgitación, ¿verdad?, se llene a lo que es la vía aérea. Permítanme un segundo. ¿Sí me escuchan? ¿Usted nos escucha? Maestro, es Maestro, que no están avanzando sus diapositivas. se quedó en la diapositiva 2 de higiene de los ojos. Ya escuché, vi por ahí sus mensajes. Perdón, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para ver si ya se soluciona. A ver, ¿se sigue viendo la imagen? Por ahí avísenme por ahí. Y Ya ve se la ve la diapositiva de- número Ya, 5. amigo, ¿Ya se ven bien las estás en la imágenes? 5. Sí, ya se ve el punto número 5. Sí, los escucho. Creo que nadie escucha. No sé si alguien me escucha. Por ahí confírmenme si sí se Sí, escucha sí lo escuchamos. Sí, se fuerte y claro y si escucha. ya pueden ver las imágenes de mejor manera y se cambian las imágenes. Pues está en la número 5. Sí, Las ¿ya se demás ven las no las imágenes? vimos. No sé qué problema. Las demás imágenes no se vieron. ¿Desde dónde? Perdón. No, desde la 2. Ay, ¿por qué no me dijeron? Miren. Sí le Sí, había sus dijimos, pero llamadas. no escucha. Sí, perdón, discúlpenme. Desde la imagen 2. Sí, Bueno, maestro, en la 2. Gracias. bueno, ahí sí ya se ven las imágenes correctamente. Sí, gracias, Sí, ya. maestro. Ok, pues vamos a hacerlo de manera rapidita para no perder el tiempo, ¿vale? Bueno, entonces les decía de la higiene de la cavidad oral. Muchas veces quiero que vean estas imágenes, ¿no? Las imágenes de úlcera corneal o de la famosa queratitis, ya nada más para que vean las imágenes. Entonces les decía yo que a pesar de ello, un gran número de pacientes seguimos omitiendo este cuidado. Aquí podemos ver en este estudio 254 pacientes de población total o de muestra total en ese estudio y solamente imagínense el 151 presentaron lesiones. Y esto es el impacto, ¿no?, que genera omitir este famoso cuidado de la prevención de la ulceración corneal, ¿no? Otro de los cuidados es la posición semifowler, que ya les había yo dicho. La intención del paciente es que tengan posición, que se evite la posición supino y que el paciente se mantenga, todos los pacientes en posición de semifowler, con la intención de evitar la regurgitación. ¿Sí? Siguiendo, ¿verdad? Aquí podemos ver en este estudio una gráfica comparativa de los pacientes por el personal de enfermería. Imagínense, el 58%, casi el 60%, si lo redondeamos, no ponen a su paciente, incluso están a menor de 30 grados. Y solo el 30 o 45%, el restante, el 40% lo pone de 30 a 45 grados. Y repito, esto ya es, vaya, es un conocimiento que se debe de tener en todos los pacientes, ponerlos en semifowler. Es más, no deben ni de preguntar. Todos los pacientes deben de estar en posición semifowler, ¿correcto? Otro de los cuidados es estos dispositivos que les comentaba yo. Normalmente nosotros utilizamos la famosa tela adhesiva, la vieja confiable. Lo ideal es tener este tipo de dispositivos, los famosos dispositivos atraumáticos, recordando que la posición correcta del tubo es en el centro de la cavidad oral. Muchas veces vemos las repercusiones por este tipo de efecto de palanca en los pacientes, así como está en la imagen. Vemos la lesión de la comisura labial. Obviamente, haciendo una comparación relativa de lo que cuesta un dispositivo atraumático de los tubos endotraqueales, debe estar entre 45 y 80 pesos. Esto obviamente aquí en Veracruz. En algunos otros estados, obviamente, esto podría ser el costo mucho más elevado, pero quiero que vean la magnitud o los beneficios que genera tener un dispositivo atraumático. Obviamente resulta mejor, ¿verdad?, tener este tipo de dispositivos. Claro está, ¿verdad? Tienen un costo, ¿verdad? Tienen más costo que lo que la tela adhesiva, ¿no? Y obviamente aquí vuelvo a recalcar y hacer énfasis de el deterioro de la mucosa oral. Siguiendo con el paso número 5, el cuidado número 5 es el cuidado del balón de neumotaponamiento. Sí, es importante saber a qué presión, ¿no? Normalmente en los hospitales no tenemos un manómetro de presión en centímetros de
agua, no tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Improvisamos con un esfigmomanómetro que está en milímetros de mercurio para poder medir la presión de este globo. Porque realmente, bueno, al menos yo puedo decir en mi terapia, en la hoja de cuidados intensivos, está un apartado, ¿verdad? De cómo registrar, ¿sí? Cómo registrar si se lleva el correcto uso, el correcto llenado de la presión de este balón. ¿Por ahí me escuchan? ¿O alguien un problema en el audio? Si no, díganmelo. ¿Todo bien? Todo Sí, bien, todo maestro. Ok, bueno. Continuando. Entonces, les decía yo, nosotros tratamos de improvisar. No es lo correcto, pero de algo a nada. Y lo único que tenemos que hacer es hacer una conversión de centímetros de agua a centímetros de aire. Y para eso tenemos una constante. Porque normalmente este procedimiento lo hacemos con 5 cc de aire, 10 cc de aire. O le dicen como que le falta aire, ¿no? Y le echan otro poquito, ¿no? Otros 3 pesos de aire. Pero realmente, ¿cuál es la presión de llenado de este balón? Y para eso, obviamente, se hicieron estudios para verificar la correcta presión. Pero ¿con qué intención se hace esa presión? Esa presión de llenado tiene una función y es evitar, obviamente, una presión excesiva. Y ahorita les voy a demostrar algunos datos científicos, evidencia científica, de algunos rangos de presión que se pudieron detectar en las presiones de esos balones, ¿no? El rango terapéutico suficientemente en este balón de presión debe de estar entre 20 y 30 centímetros de agua o 18 o 22 milímetros de mercurio. Y esto debe ser mediante un monitoreo, ¿verdad? Adecuado. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos varias maneras de poder medir la presión de ese balón. Lo ideal es que esa medición sea en centímetros de agua, porque la literatura sí me lo dice, de 20 a 30. Pero como no tengo un medidor de centímetros de agua, hacemos un esfigmomanómetro que la da en milímetros de mercurio. Y para eso hay que aplicar una constante. Si yo divido 30 entre 1.36, ¿me podrían decir cuánto es? 30 entre 1.36. ¿Alguien que me diga? 30 entre 1.36. Nadie. ¿Cuánto sale la operación 30 entre 1.36? 22.005. Y así es efectivamente, y esa es la constante de centímetros de agua a milímetros de mercurio. Y ese es el rango terapéutico, esa es la constante para convertir de centímetros de agua a milímetros de mercurio. Y repito, lo ideal es que nuestro manómetro sea de presión de aire, de centímetros de aire. Pero ese manómetro que pueden ver aquí ustedes en la imagen se tiene un costo en el mercado de 4,000 a 6,000 pesos. Y obviamente un esfigmomanómetro de milímetros de mercurio tiene alrededor del costo de 70 y 150 pesos. Lo hacemos y lo improvisamos con una llave de 3 vías. Y esto se debe hacer cada 8 horas. Cada 8 horas. ¿Y por qué digo cada 8 horas? Todos hemos ido a una fiesta, ¿verdad? Todos. Se inflan los globos y al día siguiente, ¿cómo está ese globo? Desinflado. ¿Sí? Porque hay una capacidad, ¿verdad? Que en donde puede haber pérdida de aire, pérdida de fuga de aire y obviamente ese balón pierda esa presión. Pero la pregunta es, ¿por qué tener que mantener una presión adecuada? Con la intención de mantener una perfusión capilar traqueal y prevenir isquemia. Si yo sobrepaso más de 30 centímetros de aire, que normalmente así pasa, ¿qué voy a ocasionar en la tráquea a nivel tisular traqueal? Isquemia, lesión, incluso hasta necrosis. Incluso aquí está un estudio, ¿verdad? Por eso a veces nos preguntamos por qué el paciente está ronco, ¿no? Así decimos, el paciente está ronco, no puede hablar, tiene odinofagia, tiene disfonía, disfagia, no puede comer, tiene dolor al tragar, tiene dolor al hablar. Entonces, estas son las repercusiones por una presión excesiva de llenado, obviamente a más de 30 centímetros de aire, de agua, perdón, o un rango terapéutico fuera de 22 milímetros de mercurio. Y obviamente esto va a empezar a causar a nivel tisular traqueal, en la perfusión de la mucosa, causando lesiones celulares como cambios inflamatorios. Por eso es que el paciente está ronco, por eso es que el paciente no habla. También podemos encontrar alteraciones como edema, ulceración, hematoma, granulomas, estenosis, y lo más crítico sería pues ruptura traqueosofágica y ruptura traqueal, ¿no? Cabe mencionar, pero ¿por qué a veces le digo a mis alumnos, ¿no? ¿Por qué la presión debe estar de 25 a 30? Porque la presión de perfusión
a nivel de la, ¿cómo se llama? De la tráquea es de 25 centímetros. Dice, la hipoperfusión de la mucosa traqueal ocurre cuando el manguito ejerce una presión mayor a 30 centímetros de agua, por lo que la presión debe mantenerse alrededor de 25 centímetros de agua, equivalentes a 18.3 milímetros de mercurio, para prevenir daño en la mucosa de la pared. Y aquí quiero que vean en la UCI, ¿verdad? Se hicieron uno de los estudios, ¿verdad? En la UCI se detectó que encontraron una presión de llenado mayor a 40. Imagínense lo que estamos haciendo en las terapias intensivas al tener una presión excesiva por arriba de 40. Eso es un estudio. Y hay muchos más estudios, chicos. Aquí tenemos otro estudio. Este estudio también, imagínense. En este estudio, lo que se logró identificar en un total de 34 pacientes, esto es la intención, y aquí entra mucho la capacitación en este estudio. En este estudio, en la primer corte, el 40% solamente lo medía. Quiero que vean la tabla en azul, los registros en azul, que es medidas en rango, y registros en la gráfica. Porque este registro de presión de llenado debe de estar en nuestras hojas de registros clínicos. Y la pregunta ahorita es, ¿quién de los enfermeros de ahorita lo registra en su hoja de registros clínicos? ¿Por qué ya no se llama hoja de enfermería? Muy pocos. Y aquí en este estudio de corte se hizo una capacitación previa y como pueden ver hay diferentes momentos, primer corte, segundo corte, 3 cortes, 4 cortes, diferentes momentos en la investigación donde se fue capacitando al personal. Y en el último corte, como pueden ver, el 89.47 ya hacía sus medidas en rango y obviamente también registraban la presión de llenado, ¿verdad? Entonces, es importante que chequen, ¿no? Todo lo que inmiscuye lo que es la capacitación, ¿no? Entonces, también en este estudio, el 7.44 se correspondió a pacientes que presentaban cánula endotraqueal, porque recuerden que también los pacientes que tienen cánula, ¿verdad? Endotraqueal o tubo endotraqueal, o que tienen traqueostomía, también se debe de hacer una presión de llenado en los pacientes que tienen traqueostomía. Y obviamente es importante también tener ese rango terapéutico, ¿no? Y quiero que vean los datos aquí, dice, la medida mínima hallada fue de 12 centímetros y la medida máxima fue de 120. Imagínense esa persona o esa enfermera que infló la presión de CUF a 120. Imagínense los daños o repercusiones que puede tener un paciente por tener una presión excesiva a 120 y obviamente los daños que puede haber por una presión de 12. Ahí favorecen la entrada de agentes de microorganismos por microaspiración, por una mala presión de llenado en el paciente. Entonces, estos estudios siguen delatando, ¿verdad? Y nuestro quehacer, ¿verdad? Y aquí quiero que vean este cuadrito en azul, dice que los profesionales de enfermería jugamos un papel muy importante. Somos los protagonistas para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica, es lo que dice ese estudio. ¿Sí? Siguiendo con los cuidados, pues aquí podemos, les pongo en lista detallada las imágenes. Lo que sucede cuando tenemos un mal manejo de la presión de llenado, odinofagia, disfonía, disfagia, edema traqueal, ulceración, hematoma tardías. Estas son algunas imágenes que podemos ver en esas alteraciones por el simple hecho de llenar ese balón de neumotaponamiento de manera inadecuada y excesiva, o en este caso excesiva, imagínense. Casi en la mayoría de los pacientes siempre se excede la presión de llenado, ¿no? La pregunta es, otra de los cuidados es comprobar la posición del tubo, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? La mala posición del tubo es una complicación que aparece del 12 al 15% de los pacientes. Es importante que nosotros como enfermeros sepamos dónde debe de estar ubicado exactamente el tubo endotraqueal, independientemente de tomarle una radiografía. El tubo endotraqueal debe de estar de 4 o 5 centímetros por encima de la carina y equivalente al nivel de la tercera y cuarta vértebra dorsal. Por eso es importante el paciente tomar una radiografía de control. La mejor manera, y digo la mejor manera más barata y más rápida es auscultando a nuestros pacientes. Para eso tenemos un estetoscopio. Es importante conocer los ruidos respiratorios de nuestro paciente. Sí, obviamente hay expansión bilateral. Recuerden que tenemos 2 pulmones y debe de haber expansión bilateral. Al entrar el aire, ya sea por presión positiva con una bolsa válvula mascarilla o por ventilación mecánica, al tener 2 pulmones debemos de tener elevación del tórax de manera bilateral y auscultar los ruidos respiratorios según sus zonas, la zona basal, medial, apical. Y por consiguiente, con el monitor de signos vitales puedo comprobar que efectivamente hay una recuperación. Si el paciente está saturando 60 y lo estoy ventilando, obviamente la pulsioximetría, ¿verdad? Debería de ir subiendo.
En dado caso, si no sube es porque el paciente podría tener otra complicación, a lo mejor un neumotórax, y esto efectivamente se verifica ¿cómo? De la misma manera con la auscultación de los campos pulmonares. Si todas las terapias tuvieran de manera tecnológica todo lo que debemos de tener, pues podríamos decir que lo ideal o el estándar Gold de oro, porque así lo manejan, lo ideal es el famoso capnógrafo, ¿no? Algunas terapias intensivas hoy ya cuentan con la curva de capnografía, que es otro aditamento, ¿sí? En la monitorización del paciente para obviamente verificar la detección de dióxido de carbono, el CO2. Y este es el estándar de odor, es lo mejor para poder decir que el paciente está intubado en vía aérea y la vía aérea está asegurada. Porque obviamente al observar la curva de capnografía es porque hay detección de dióxido de carbono, ¿no? Entonces la mejor manera de confirmar es por lo que es la capnografía, ¿correcto? Y aquí podemos ver una imagen muy clara. Quiero que vean la imagen, la primera imagen, la imagen superior, se ve dónde está el tubo en una situación correcta anatómicamente para que pueda perfundir ambos pulmones de 4 o 5 centímetros de la carina aproximadamente, ¿verdad? Dije que entre la cuarta y quinta, ¿o cuánto? ¿Cuál dije? Si alguien me puso atención, ¿en qué vértebra está? A nivel de la tercera y cuarta vértebra dorsal, chicos. Por eso es importante. Pero recuerden que el proceso de la radiografía luego a veces tarda. En lo que le toman la radiografía, pues tengo yo que verificar que los dos pulmones estén ventilando en ese momento. Posteriormente a la toma de imagen o el estudio de imagen, ya comprobar que efectivamente el sitio del tubo esté con la intención de ventilar a los dos pulmones. Y como pueden ver en la siguiente imagen, se ve abocado el tubo endotraqueal y se ve la línea radioopaca que tiene el tubo endotraqueal. Y ahí podemos decir que es una intubación selectiva en el bronquio derecho. ¿Y qué se tiene que hacer? Pues obviamente sacar el tubo endotraqueal, desinflar el globo, obviamente antes de movilizar el tubo, para lograr que ese tubo se encuentre en la situación de la tráquea, ¿no? Para poder llegar a ventilar a los dos pulmones. Siguiendo, otro de los cuidados muy importantes, el manejo de las secreciones. Eso es un tema incluso muy aparte en otra sesión, que por ya en otras situaciones o en otros temas me han invitado a dar, que por nombre le puse el famoso moco asesino. Dentro del manejo de las secreciones es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuanto a lo que es la terapia respiratoria. Y la única o el objetivo que se necesita es mantener la permeabilidad de la vía aérea. Pero la pregunta es ¿por qué se nos tapan los tubos endotraqueales? ¿Por qué se forma ese tapón de moco asesino tan duro, rígido, lleno de sangre y hace que se colapse la vía aérea, se obstruya la vía aérea y pues haya la necesidad de cambiar el tubo endotraqueal? Pero ¿por qué se siguen tapando? ¿Por qué? Porque no hacemos un buen manejo de secreciones, ¿no? Dentro de la guía de práctica clínica también hace la recomendación de este nuevo dispositivo. Y digo nuevo por decirlo porque no es tan nuevo. Desde el 2012 salió este tubo que se llama tubo con aspiración subglótica. ¿Sí? Normalmente nuestros tubos endotraqueales solo tienen una línea unidireccional, que es la línea de llenado, por donde llenamos el balón. Pero quiero que observen la imagen y vemos que este tubo endotraqueal tiene dos líneas, ¿sí? Y esa segunda línea es para poder aspirar a los pacientes, ¿sí? Como pueden ver, aquí está obviamente un paciente, ¿verdad? Intubado, está el tubo endotraqueal. Una línea es la línea de insuflado para el tubo endotraqueal. Pero esta zona donde estoy marcando con X se llama zona subglótica. A esa zona se llena de secreciones de moco, contenido alimenticio y más cuando el paciente está en esa posición, que recordemos que debe estar en posición semifowler. Entonces, cuando se llena de secreciones, la pregunta es ¿cómo aspiro esta zona subglótica? Con los tubos que tenemos en nuestros hospitales, esta zona es imposible aspirar. Cuando nosotros metemos la sonda para aspirar por cavidad oral, la sonda pues no es rígida, se dobla, se enrolla aquí, se queda aquí la sonda. Y esta zona llena de caldo, de cultivos, de secreciones, porque ahí se quedan, ¿cómo la aspiro? Entonces, mediante este tubo, con su segundo lumen o toma de succión, se conecta al aspirador o se succiona con una jeringa y puedo lograr aspirar o quitar estas secreciones. En los talleres de manejo de la vía aérea hacemos esto de manera simulada. En los talleres que hacemos presenciales, llevamos este tipo de dispositivos y hacemos esta simulación para que vean la función de este tipo de tubos endotraqueales que en teoría pues ya deberíamos de tener en nuestros hospitales. A esa zona se le llama la zona subglótica, ¿no? Entonces, una es la línea de llenado, que es la que normalmente tenemos, y la otra es la zona de o del puerto de succión. Y repito, esto no es algo nuevo, desde el 2012 en nuestra guía de práctica clínica ahí está, y nos hace la recomendación.
Dentro de los otros cuidados de las secreciones, en algún momento trabajé en un hospital privado y cuando llegué al famoso hospital privado, y digo por no decir la marca del hospital, muy reconocido, tuve la experiencia de trabajar como 8 meses en un hospital privado y cuando llego el médico me dice, ¿sabes qué? Mira, pone un oscilador de alta frecuencia y la pregunta es, ¿qué es esto? Es como un chaleco que se le pone y yo creo que a lo mejor alguno de ustedes tiene conocimiento de este tipo de dispositivos, parece un chaleco antibalas. Y lo que hace esto es ponerlo al paciente, ponerle este chaleco al paciente y mediante oscilador, movimientos o vibraciones de alta frecuencia va a hacer que hagamos algo que nosotros hacemos o que dejamos de hacer, que es el famoso drenaje postural, la famosa palmopercusión en los pacientes, ¿no? Movilizar a los pacientes en decúbito lateral, ¿verdad? Hace que las secreciones se muevan, recordando que tenemos 2 pulmones. Este tipo de dispositivos obviamente solo está pues en hospitales muy, muy avanzados, ¿no? ¿Sí? Pero hay veces, le digo a mis alumnos, podremos tener, porque me llevé un chasco, un fiasco cuando trabajé en estos hospitales. Y tengo que decirlo, desafortunadamente teníamos todos esos aportes tecnológicos, ¿sí? Pero en el ámbito, pues, hospitalario, ¿verdad? Siempre digo que en el ámbito hospitalario, pues hay veces nosotros tenemos carencias, ¿no? Cuando ofertamos oxigenoterapia, ¿no? Y en algunas situaciones se ve esto en nuestros hospitales, tristemente, ¿verdad? Y siempre me he jactado de decir, digo, en la otra sesión que digo, que se lleva por nombre manejo de secreciones y oxigenoterapia, es una parte muy importante, ¿no? Podemos estar ofertando oxígeno, pero la parte de la temperatura, ¿dónde queda? En el oxígeno. Y pues estas son artesanías de enfermería, ¿no? Son artesanías que nosotros hacemos para poder, pues, dar atención a nuestros pacientes, ¿no? Y considero yo que, pues, de una u otra manera, como personales, tratamos de cubrir esas necesidades en los pacientes, ¿no? Como parte de la oxigenoterapia, ¿verdad? Es importante el manejo de las secreciones, ya sea por humidificación activa o pasiva, recordando que así se clasifican estos tipos de aditamentos para poder mantener lo que es una vía aérea correcta. Y para los alumnos que están en el diplomado o que ya fueron parte del diplomado, ahí específicamente vemos bien a fondo lo que es el manejo de las secreciones, ¿no? ¿Cuál es la temperatura ideal de la vía aérea, no? Es importante saber anatomía y fisiología desde el punto básico para poder nosotros entender el manejo de la vía aérea en toda su estructura, ¿no? En algunos hospitales ya tienen este tipo de oxigenoterapia, ¿no? Que es el sistema Airbo, que así debería de ser en algunos hospitales. Por ahí, en el primer diplomado en línea, tuve una alumna de Argentina y su expresar de ella es que allá en Argentina ponían oxigenoterapia con este dispositivo. Sin embargo, acá en México lo que nosotros hacemos es conectar el oxígeno como viene de la fuente de oxígeno, de la toma de oxígeno, y eso es un error garrafal. Pero desafortunadamente no tenemos esta tecnología ni los recursos para dar una oxigenoterapia de calidad, que así debería de ser. Y lo hago como comentario porque tuve una alumna de Argentina y ella, pues su mención es que efectivamente allá los pacientes manejados con oxigenoterapia manejaban el proceso de modificación, de calefacción, que la vía aérea obviamente evite secuelas por esa terapia de oxigenoterapia. Recuerden que hay pacientes que están una semana con oxígeno, pero les estamos dando aire frío. Entonces sí es algo muy importante, ¿sí? En el manejo de las secreciones, por eso el tapón se pone duro, ¿no? Siempre hago un ejemplo y les digo a los pacientes, a los compañeros, ¿no? A los que me escuchan, si yo pongo un bistec de carne en una semana en un refrigerador, ¿qué le pasa a ese bistec? Ese bistec se pone duro, se pone rígido, pierde coloración y lo mismo pasa con la vía aérea. Al estar por tiempos prolongados a temperaturas frías, el tejido tisular traqueal le pasa lo mismo. Entonces se pone duro, se pone de rígido y todavía le metemos la sonda de aspiración 2 o 3 veces por turno a una presión excesiva de succión a más de 150, porque también es importante saber cuál es la presión de llenado para poder aspirar a un paciente. Porque pues yo en algún momento fui partícipe de esa mala práctica. Solamente abría la perilla de succión y a todo lo que diera. Y aspirar y aspirar. Pero hay una presión adecuada para poder aspirar a los pacientes. Es importante saber a qué altura se debe de meter la sonda para aspirar. ¿Cómo saber todo eso? Y pues le digo a mis alumnos, ¿cómo saberlo? Pues inscríbanse al diplomado de ventilación mecánica de la Asociación de Veracruz. Y ahí pues trataremos de cubrir todas estas dudas para seguir aprendiendo, ¿no? Siguiendo, ¿no? Pues les decía yo que el manejo de las secreciones es algo muy importante. Esto protege al enfermo de la exposición de secreciones, permite ventilar en situaciones críticas de hipoxemia, permite realizar la aspiración de secreciones sin desconectar al paciente, ¿no? Y eso es hablando con el circuito cerrado.
A veces ahorita en tiempos de pandemia me decían, profe, es que pues yo tengo circuitos cerrados y es lo mejor y quiero que vean este estudio en la SATI. Dice que no se encontró diferencia entre las secreciones de abierto y cerrado. Para los que dicen que es lo mejor circuitos cerrados, chicos, aquí hay un estudio. No se encontró diferencia significativa en cuanto a la neumonía. Es decir, si yo utilicé dispositivos de aspiración cerrados en todos mis pacientes, ¿qué creen? Se infectaron de todas maneras los pacientes con neumonía. Para los que dicen, porque ahí en los tiempos de pandemia y de COVID decían, no te acepto a mi paciente si no trae circuito cerrado. Quiero que no se pierdan de esta idea. Estos equipos se hicieron con la intención de evitar la hipoxemia al paciente, evitar la desconexión. No se hicieron para la prevención. Y esto apunta a decir que nosotros sí aspiramos bien, pero ¿por qué se aspiran los pacientes? Por una mala técnica, por las famosas infecciones asociadas a la atención de salud, chicos. Recuerden que a los pacientes cuando están en la terapia le hacen cultivos, y a mí en mi terapia se hace, y yo creo que en todas las terapias le hacen a los pacientes cultivos de secreciones. Cuando llegan los pacientes a la terapia se policultivan, le hacen hemocultivo, urocultivo, cultivo de secreciones con la intención de ver pues esos agentes, ¿verdad? Patológicos que causan enfermedades en los pacientes. El paciente piensa con secreciones, con tos, opacidades, filtrados bilaterales, picos febriles, y pues se sospecha de una neumonía. Y pregunto yo, chicos, ¿qué hace un agente bacteriano, ¿sí? De sitio de infección o de fomite rectal en la cavidad o en la secreción bronquial? Y eso es una pregunta muy, tal vez muy cruda. ¿Qué hace un agente bacteriano que es de localización o de fomite rectal en la cavidad de la vía aérea? Y esto me da a entender muchísimas cosas, que no nos quitamos los guantes, que no nos lavamos las manos, etcétera. Por eso se infectan los pacientes. Y una vez más entra lo que es el famoso lavado de manos. Cuando se baña el paciente, se tienen que cambiar guantes. Si le hice aseo a mi paciente, se tienen que cambiar guantes, y etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos demostrar que pues en algunos momentos hacemos mal uso de la mala práctica en cuanto a lo que es una técnica séptica, la famosa técnica séptica. A veces, de verdad, en algunos talleres, chicos, cuando doy taller de secreciones, es tan increíble, y digo increíble, ver que a veces ni los guantes nos podemos poner. No sabemos la técnica. Yo aún recuerdo cuando era estudiante de enfermería, había un cursito que le llamaban la propedéutica de enfermería a los talleres, y nos enseñaban a calzar los guantes. Y créanme que eso es tan importante, ¿no? Mantener una técnica séptica en el proceso de aspiración de los pacientes, ¿no? Les decía yo que este proceso de lo que es la aspiración de circuito cerrado fue con la intención, ¿verdad? Y aquí como hasta se los pongo en letras rojas, no se ha demostrado su ventaja en la prevención. Y eso es un estudio ya viejito, ¿no? La intención de los circuitos cerrados, ahí está la referencia, pueden citarles en el 2010, una revista muy conocida, ¿no? La intención de los circuitos cerrados era evitar, obviamente, la desconexión de los pacientes, y con la intención de que si el paciente tuviera riesgo de infección hacia mí, recuerden, a veces perdemos un poquito la noción cuando decimos, es que hay que ponerle con técnicas de aislamiento. Técnicas de aislamiento, ¿por qué, no? O les tienen miedo al paciente con VIH, ¿no? Es una mala idea. Recuerden que hay los pacientes críticos tienen cierta vulnerabilidad. Sí, por ahí creo que hay un micro prendido, chicos. Los pacientes críticos, recuerden que al estar tan críticos tienen vulnerabilidad, es decir, su sistema inmune baja demasiado. Por eso es que se hace la aplicación de las tarjetas de medidas de aislamiento, ¿no? La idea de estos equipos es cuidar al paciente, no para cuidarme yo. También sirven para nosotros, para no transmitirnos esas enfermedades a nosotros. Algunas veces decía que la técnica de circuitos cerrados se hacía sin guantes, ¿no? Con todo respeto, hay que hacerla con guantes, ¿no? Hay que evitar ese exceso de confianza que hay. Algunos maestros me decían, es que pues como ya la sonda está recubierta por una bolsita, puedes evitar el uso de guantes. No, hay que evitar ese exceso de confianza, ¿verdad? Para que obviamente no nos repercutamos nosotros. Díganme ahorita quién no usa guantes en el área de COVID. Todos, ¿verdad? Por el miedo, ¿no? Pero así debería de ser siempre. Cuando nosotros aspiramos a un paciente, la técnica dice que debemos utilizar guantes, gogles, incluso cubrebocas N95. Incluso careta, ¿verdad? La famosa careta, para evitar obviamente que pues, nos contagiemos nosotros, que el paciente nos contagie a nosotros. Sí, pero eso no debe de ser solo en los pacientes de COVID. Eso debe de ser siempre. Incluso yo les invito a que lean la técnica, por ahí una guía
una guía que fue publicada en el 2010 y tuvo una actualización, se llama guía AARC, no recuerdo ahorita porque son siglas en inglés. Y ahí obviamente nos dice bien a detalle todo este proceso de expiración de los pacientes, ¿no? Como parte número 7, también es importante la sedación y la analgesia. Es importante recordar que pues la sedación y analgesia va a hacer que el paciente se adapte al ventilador, que haga un proceso de hipnosis y analgesias mejorando la comodidad del paciente, que el paciente se vea con confort. ¿Sí? Todos los pacientes, repito, todos deben de tener sedación y analgesia. Todos. En algunas ocasiones en la UCI había algunos médicos que se olvidaban de la analgesia. Es importante que los pacientes tengan analgesia de cualquier tipo, ¿no? ¿Sí? Algunos usan, ¿cómo se llama? Fentanil, algunos usan opioides, ¿verdad? Algunos usan analgésicos de primera generación, algunos ponen ketorolaco, ¿no? Etcétera. Aquí el detalle es que no olviden esa parte de la analgesia. Yo les hago un ejemplo y se los digo porque yo tuve COVID y estuve en cama como 3 días. Estar en cama solamente por 3 días incluso duele, es doloroso. Ahora imagínense un paciente conectado a un ventilador multiinvadido. ¿Ustedes creen que va a tener dolor? Claro que tiene el dolor y para eso es importante saber evaluar el dolor en el paciente crítico. Porque, ¿qué creen? Y en el diplomado lo vemos. La evaluación del dolor no se hace con la escala de EVA en un paciente con ventilación mecánica. Hay escalas predictivas y específicas para el paciente con ventilación mecánica. La escala de EVA, que es la escala visual análoga, tírenla a la basura, no sirve en la UCI con el paciente con ventilación mecánica. Hay escalas específicamente para valorar el dolor en el paciente con ventilación mecánica. ¿Sí? Entonces, también es importante saber identificar cuando un paciente tiene el dolor. Es algo muy predictivo y obviamente genera confort en el paciente, ¿no? Que el paciente no tenga taquicardia, que no esté inquieto, que no tenga delirium, etcétera, ¿no? Se pretende en general mantener al paciente con un sueño ligero también, que sea fácil de despertar. Esto lo vemos en el proceso del destete o el protocolo de Winning. Estamos casi siempre acostumbrados a mantener a los pacientes sobresedados a 20 mililitros por favor, ¿verdad? Hora, etcétera. Dosis máxima de midazolam. Pregunto yo, ¿cuándo rayos va a despertar el paciente si lo tengo demasiado sedado? También es algo muy importante, ¿no? Saber qué escala de Ramsay, qué escala de RAS es ideal para mantener. Y hay artículos que nos recomiendan qué nivel de escala, qué número de escala debemos tener a los pacientes. E ir quitando y retirando la sedación día con día y reduciendo, ¿no? Si en el primer día lo tengo 20 mililitros, al día siguiente le pongo 19. Y si con esos 19 se mantiene dormido, al día siguiente le pongo 18. Y si al día siguiente tiene 18 y está dormido, le paso 17. Y así sucesivamente. Y eso me va a dar una intención que al finalizar el paciente no tenga tanta dependencia y que sea mucho más fácil. Recordando que los pacientes hacen falla renal. Los pacientes en el proceso de metabolismo para eliminar la sedación que tienen falla renal, que es la lesión renal aguda en la OSI, que así es conocida, es muy difícil retirar la sedación por el proceso metabólico. Entonces estos pacientes aunado tardan más tiempo en despertar. No es lo mismo despertar a un paciente con 30 mililitros hora propofol a un paciente que está con 10 mililitros hora de propofol. Son dos cosas muy diferentes. Y esto hay una guía de práctica clínica y esto se ve en el famoso protocolo de Winning, que también es muy importante, chicos. Sí, aquí pues una escala. La escala de Ramsay de recomendación es la escala número 3. El paciente debe estar sonoliento, responde a estímulos verbales normales, pero está dormido. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo voy y le hablo al paciente, el paciente puede abrir los ojos, puede despertar, el paciente tiene respuesta a estímulos dolorosos, a estímulos verbales. Y esa es una escala en la que debemos de tener a nuestro paciente. Pero sin embargo, nuestros pacientes tenemos en 6 de Ramsay. Llegamos y al paciente le hablamos y ni siquiera responde, hay ausencia de respuesta. ¿Sí? Es decir, tiene un coma inducido por fármacos. ¿Sí? Entonces sí es importante, chicos, que vean ustedes esa diferencia, ¿no? En cuanto a escala de sedación de RAS, la escala ideal debe estar entre 0 y -2. Ahí se los pongo en línea en roja. Y sin embargo, ¿cómo tenemos a nuestros pacientes con una -5? Sedación muy profunda, donde el paciente podríamos decir que está muerto por sedación. No tiene nada, no siente nada. Entonces es importante leer por ahí, adentrarse un poquito a lo que es el famoso protocolo de Winning. Créanme que hay un estudio que se hizo que responsabiliza a la enfermera como parte importante y protagonista para poder retirar al ventilador lo más pronto posible, ¿no? Hay muchos fármacos, obviamente ahorita hablamos de, en algunos hospitales, ¿verdad? En situaciones de pandemia hablamos de mucha falta de recursos y una de ellas es pues, los fármacos.
pero sí hay fármacos ideales, entonces hay estudios comparativos, ¿no? Donde uno de ellos habla de la dexmedetomidina, que es un medicamento, ¿verdad? Altamente selectivo en los pacientes con ventilación mecánica, con propiedades sedativas, analgésicas, ansiolíticas, ¿no? La famosa ansiólisis, porque todos los pacientes tienen ansiedad en la UCI, incluso cuando están despertando, no saben ni dónde están. El simple hecho de no saber dónde están, si es de día o si es de noche, altera lo que es el ritmo circadiano, ¿no? Entonces este medicamento ofrece esa terapia que incluso se llama sedación consciente, en cual los pacientes podríamos tener un mejor manejo del delirio, una sedación y obviamente lo más importante, ¿no? No causar o repercutir con efectos secundarios en el paciente, ¿no? Aquí podemos ver más estudios de evidencia científica, ¿no? Les recomiendo leer mucho la guía de práctica clínica, hacer estos 4 puntos diarios, ¿no? La elevación de la cabeza del paciente, que ya lo vimos, semifowler, interrupción diaria de la sedación, prevención de la úlcera gástrica, todos sabemos, a sus pacientes a todos les ponen el famoso omeprazol, y la famosa profilaxis de la trombosis venosa, y ustedes también lo hacen con la aplicación de enoxoparinas de bajo peso molecular, ¿verdad? Con la intención de prevenir la trombosis venosa profunda, ¿no? Y también esas recomendaciones vienen en la guía de práctica clínica como recomendaciones. Idealmente en la UCI, pues la pregunta podríamos decir, ¿qué es mejor, propofol y midazolam? Pues ahorita en tiempos de pandemia, podemos decir que pues lo ideal es lo que haya, porque en unas situaciones, pues les digo, en los hospitales, creo yo que la mayoría de los hospitales pasó por una situación precaria en cuanto a recurso farmacológico, se agotaron los recursos y pues ya no nos íbamos por el medicamento de primera elección, sino pues por lo que hubiera, ¿no? Pero sí es importante saber que cuál es el medicamento de elección, de primera elección en este tipo de pacientes para sedación. Y obviamente, pues, lo ideal es que el paciente permanezca dormido, que no genere efectos secundarios, que no genere efectos de ansiedad. Y pues ya hay estudios comparativos, ¿verdad? Que hacen, hay en 10 ensayos analizados, en un estudio, en cuanto a la duración de la sedación fue más adecuada con propofol. La sedación duró de 4 a 35 horas. En 9 de ellos el tiempo medio de retirada a la ventilación mecánica con propofol fue de 0.8 a 4.3 horas. La duración del tiempo de sedación adecuado es mayor con propofol en comparación con midazolam. En el destete de la ventilación es más rápido con propofol y pues esto lo podemos ver en el pico máximo de acción, ¿no? O el pico máximo, en qué tiempo hace pico máximo y en qué tiempo deja de hacer efecto cada uno de los fármacos. Y pues hay estudios aleatorios comparativos que pueden decirnos diferencias entre uno y otro y obviamente pues el que ganó, ¿cuál fue? El omeprazol. Y aquí hay un estudio, les digo, hay muchos estudios, ¿sí? Incluso, repito, no son estudios que realmente tengan mucho tiempo, ya son tiempos, porque luego es importante saber, ¿no? ¿Cuál es el fármaco de elección? Dentro de los otros cuidados es importante ver qué sucede en la pantalla del monitor de signos vitales, qué es lo que se está viendo y realmente en este tiempo de pandemia, incluso hace rato tuve una ceremonia de un diplomado que tuve presencial y muy bien puntuadamente decía el presidente nacional, no solo basta con aspirar y dar cuidados empíricos. Hoy la enfermera se ha vuelto de manera tecnológica, ¿verdad? Hoy la enfermera se ha visto empoderada, y digo la enfermera y el enfermero, ¿no? Por así decirlo, con el uso y el empoderamiento de este tipo de dispositivos. Y fue duro lo que dijo, pero dijo, realmente una gran parte del personal de enfermería, y digo gran parte, no estaba preparada y ni está para hacer uso del ventilador mecánico, ¿no? Y mencionó pues muchas cosas, ¿no? Que la verdad sí duelen, donde somos la primera línea, pero pues muchas veces no se ve reflejado el impacto de los conocimientos, ¿no? Entonces nos vimos obligados a medio usar los ventiladores, ¿no? Y como parte de los cuidados de ventilación mecánica se encuentran pues que vigilar el ventilador, las curvas, los bucles, los gráficos, las presiones, ¿no? Siempre he dicho que si una alarma está sonando es porque algo está mal. Por algo es la alarma, para alarmar. Y muchas veces he dicho, ¿no? Que nos jactamos en decir que solamente sabemos ubicar el botón de donde se silencia el aparato. ¿Cómo silenciar las alarmas? Entonces sí es importante saber cuando ocurren situaciones de broncoespasmo, atrapamiento aéreo, saber evaluar la distensibilidad, asincronías en el paciente. Si el paciente tiene automatismo, es algo muy bueno para obviamente identificarlo y saber valorar si el paciente, podríamos iniciar el famoso protocolo de Winning, si el paciente tiene fugas, si hay secreciones, vigilar las presiones, si hay taponamiento inminente,
todo. Profesor, ya no se escucha. Maestro Emanuel, ya no lo escuchamos. Profesor, se perdió el audio nuevamente y están corriendo solo las imágenes. Ya tardó bastante sin audio. No se escucha. ¿Es grabación la exposición o será que el maestro no nos escucha a nosotros? Buenas tardes. No, sí está exponiendo el maestro, pero, por ejemplo, aquí en Campeche está lloviendo muy fuerte, colega. Entonces no sé cómo está el clima desde donde él nos está enviando o dando el tema. Gracias. ¿Y no hay manera de que se comuniquen por teléfono con él? Sí, en eso estoy.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Maestro, ¿Dudas? maestro, ¿me Se escucha? perdió su audio. Emanuel, es que se perdió tu audio. Te dejamos de ¿Sí me escuchar. escuchan? Chicos. No, no, ya se escucha, pero dejamos de escuchar nuevamente. Como las últimas 10 ¿Dudas? Creo que diapositivas es mi ya audio no el que se falla. escucharon. Sí, maestro, Sí, fueron sí, varias que lo dejamos de escuchar. ¿Me dejaron de escuchar? Uy, yo creo que Sí. debe haber sido el... ¿Ya me escuchan ahí? sí. Sí, Sí, ¿de dónde no dejaron de escuchar? Una disculpa, la verdad, pero a veces esto pasa en... sí, tiene como 10 minutos o 12 minutos que dejamos de escucharlo. Que dejó de Creo que la escuchar última varios. diapositiva que visualicé donde todavía se escuchaba su audio era donde Ajá. estaba explicando las curvas ventilatorias. A ver, vámonos ahí, no se preocupen. No se preocupen. ¿Y si ven la presentación? Sí. Ok, Sí, denme un sí, se momento. En ve. las curvas del ventilador, ¿verdad? Una disculpa, pero a veces esto pasa, Bueno, nos quedamos en las curvas del ventilador, si me escuchan. Entonces les decía yo que parte importante es saber la monitorización del ventilador. Es muy, muy importante saber qué nos dice ese ventilador. Si tiene números, si tiene gráficas, es por algo. Y hay que saber interpretar qué es lo que dicen esas curvas del ventilador. De verdad es muy, muy importante saber monitorizar. A eso le llamamos monitorización en la ventilación mecánica, ¿no? Así como hay un registro electrocardiográfico del corazón para ver cómo está funcionando el corazón, pues también tenemos un registro, ¿verdad? De esta función pulmonar a través de ¿qué? De las curvas, gráficos y bucles en la ventilación mecánica. Mediante estas curvas, bucles y gráficos, nosotros podemos identificar muchas situaciones de urgencia en el paciente. Recordando que cuando una alarma de un ventilador suena es porque algo está pasando mal en el ventilador. Algo está pasando. Entonces sí es importante no solo saber de dónde se silencia o solo se apaga la alarma, porque créanme que a los 2 o 3 minutos, con un mecanismo de seguridad que tienen todos los ventiladores, esa alarma volverá a sonar hasta que no se haya atendido la causa que esté ocasionando que se esté alarmando ese ventilador. Entonces, no basta con solo saber dónde está el botón de silenciar o de resetear las alarmas. Si ustedes no atienden esa alarma, les aseguro que en 2 o 3 minutos o 5 minutos esa alarma volverá a sonar. Y estas gráficas nos dicen mucho. ¿Qué nos van a decir estas gráficas? Si el paciente puede tener un broncoespasmo, si tiene atrapamiento aéreo, si tiene distensibilidad, asincronías, automatismo, fugas, secreciones, presiones de taponamiento. Entonces sí es muy importante que se den cuenta de todo lo que nos puede llegar a arrojar estas curvas, bucles y gráficos. Y para esto es importante, ¿verdad? Pues no solo realmente, repito, estar pegados al ventilador, es importante leer, empoderarnos, tomar cursos, ¿verdad? Hay artículos muy, muy buenos que nos hablan de los tipos de gráficos, tipos de bucles, tipos de registros y cómo poder atender las alarmas del ventilador. Entonces, estamos obligados ¿a qué? A saber interpretar lo que está diciendo el ventilador. En algunas ocasiones también hemos escuchado las metas de protección pulmonar. Ahí por ahí les dejo este cuadrito, ¿no? Cuando hablamos de ventilación mecánica ultraprotectora, y esto se ve en los pacientes, normalmente en los pacientes neumocríticos, en ellos incluidos los pacientes de COVID, influenza, SDRA, síndrome de estrés respiratorios. Entonces es importante mantener estas metas. Algunos médicos así lo han escuchado en algún momento. El paciente está en metas de protección pulmonar y estas metas obviamente, ¿qué me las va a dar? Algunas nos las dan los ventiladores, otras tenemos que sacarlas nosotros, ¿sí? Pero sí es importante ver de qué o de dónde vienen estas metas. La presión de máxima de la vía aérea, la presión meseta o presión plateu, la resistencia de la vía aérea, la distensibilidad o compliance, la presión de distensión, la famosa driving pressure. Y esto obviamente va a hacer que podamos en nuestro paciente prevenir algo que se llama Billy o Bali, que en español significa injuria pulmonar inducida por una mala programación del ventilador mecánico. Porque en muchas ocasiones la programación de los ventiladores está errónea. ¿Y eso qué quiere decir? Que el médico a lo mejor la programó en la mañana, pero el comportamiento y la patología del paciente hacen que las condiciones pulmonares cambien. Y si el día de ayer tenía una programación, créanme que la programación se tiene que estar vigilando 24 horas. Vigilar estas presiones, que se mantengan
en rangos normales para evitar, obviamente, pues deterioro más en los pacientes. Entonces es importante mantener estas metas en protección pulmonar, ¿no? Otra parte importante es la pronación del paciente, que ya lo hemos visto en todos los pacientes. Hoy por hoy es importante saber cuándo está indicado, cuándo está contraindicado lo que es el paciente en prono. Aquí podemos ver algunas indicaciones, ¿no? Síndrome de estrés respiratorio agudo severo, criterios PROSEBA, la famosa PAFI, que es una relación de la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que lo vemos en el curso de análisis de gasometría. Una PIB mayor de 5, hipoxemia refractaria, una PAFI menor de 100, una presión parcial de oxígeno menor de 60, una FIO2 al 100. ¿Y en qué situaciones vemos que estaría contraindicado? Pues pacientes con choque, sangrado activo, fracturas múltiples, inestabilidad vertebral, embarazo, pero por ahí embarazo ya queda un poco ahí sugestivo porque ya hay prono en paciente embarazada, hemorragia intracraneal, cirugía traqueal o esternotomía, entre otros. Pero más allá de eso, saber cuándo sí y cuándo no, es importante saber qué pasa cuando un paciente se prona. Y obviamente, pues esto ya no es un secreto a voces, es importante saber las zonas de ulceración en los pacientes, que obviamente son más marcadas en los talones, en el sacro, en los codos, en el omóplato, en la cabeza, ¿verdad? Es importante movilizar a nuestro paciente, ¿verdad? Aún así, en cuanto esté el paciente pronado, recordar que los cuidados van inmiscuidos a la prevención de las úlceras por presión. Algunas situaciones he escuchado comentarios decir que la pronación no sirve, claro que sí sirve, y Guerin, ¿verdad? O Guerin, como lo quieran llamarlo, demostró en un estudio donde impactó la supervivencia de los pacientes y hubo una reducción de hasta del 37% de la mortalidad. ¿Sirve el paciente en prono? Claro que sirve el paciente en prono. Otro de los cuidados que debemos tener en los pacientes es la famosa interpretación de los gases arteriales. Y digo por qué interpretación, porque muchas veces solamente nos jactamos como profesionales, ¿verdad? Que somos, a solo tomarla. Y cuando llega esa hojita, ¿verdad? Ese pedacito de hoja, pues ni siquiera la vemos, ni siquiera la analizamos. Es importante saber qué alteraciones tiene el paciente, si tiene alteraciones metabólicas o respiratorias, si son alcalosis o son acidosis, qué tipo de hipoxemia tiene, qué PAFI tiene, etcétera. Entonces es importante saber cómo interpretar una gasometría en los pacientes, no solo tomarla, porque ¿qué creen? En cuanto al análisis gasométrico, tiene una correlación en cuanto a la ventilación mecánica. Y dependiendo los valores que tenga esa gasometría, es importante saber qué fracción inspirada de oxígeno debe tener el paciente. Hay fórmulas predictivas para poder establecer la fracción ideal de oxígeno en el paciente. Y hay veces vemos a los pacientes que tienen 3 días y están con 90 de FIO2 al 100. Tienen pacientes con 5 días de ventilación y tienen 85 de FIO2. ¿Cómo establecer una FIO2 ideal en cuanto a los requerimientos del paciente? Es necesario en algunos pacientes con ventilación mecánica incluso hasta 2 o 3 gasometrías por turno cuando el paciente está muy crítico. Entonces, repito, luego les dicen, he escuchado comentarios cuando dicen el médico, a ver, tómale una gasometría. Y a la hora les dice el médico, tómale otra. Y dice la enfermera, oiga, doctor, pero es que ya le tomé una. ¿Y por qué quiere que le tome otra? Créanme que en un paciente crítico, y más ahorita, en los tiempos de COVID, hay necesidad de tomarles a los pacientes incluso hasta 4, 5, 6 veces por turno a gasometría. Entonces, cuando su médico les pide una gasometría a las media hora o la hora, no se enojen, porque créanme que su médico está haciendo un excelente trabajo y el paciente lo requiere. ¿Sí? Entonces, no está demostrado que solamente una gasometría en un turno. Se deben de tomar y para dar seguimiento y obviamente modificación a los ventiladores. Hay un artículo muy bueno que se llama Interpretación gasométrica en solo 3 pasos, solo 3 fórmulas. Lo invito a que lo lean. También damos un curso nosotros en la asociación acá, ¿verdad? En Veracruz, de cómo analizar y cómo interpretar una gasometría. ¿Cómo? En solo 3 pasos y solo 3 fórmulas. De hecho, lo pueden ver, lo pueden descargar. El artículo está gratis, está en Medigraphic, lo pueden ver. Y es un doctor, pues, jarocho, de acá, de Veracruz, conjunto con un médico, conjunto con varios médicos hicieron este estudio y obviamente, pues, lo que hace eso es que sea el análisis, la interpretación de manera mucho más gráfica, más fácil, como con 3 pasos y 3 fórmulas. Y obviamente, pues aquí está el libro, ¿verdad? Que saca el doctor, este médico de ese artículo y obviamente me hizo la invitación. Y pues aquí estamos también nosotros ahí hasta lo último, pero ahí estamos. Para quien guste comprar el libro, ¿verdad? Todavía por ahí creo que tengo algunos en existencia. Y aquí pues, nos habla de los ácidos, de las bases, de los líquidos y los electrolitos. Entonces es algo un libro muy bueno y digo, no porque yo esté ahí, pero pues realmente
Se ha demostrado que su manera de enseñar para analizar la gasometría en solo 3 pasos y solo 3 fórmulas es muy buena, ¿vale? Entonces, los invito pues a seguir leyendo Ananda Nignok. Ahí está nuestro quehacer profesional, chicos, para evitar hacer uso de solamente las mismas etiquetas de siempre, ¿no? Tenemos muchas etiquetas diagnósticas, chicos: riesgos de aspiración, patrón respiratorio ineficaz, deterioro de la deglución, deterioro de la mucosa oral, deterioro de la ventilación espontánea, deterioro del intercambio de gases, ¿sí? Déficit de autocuidado, alimentación, déficit de autocuidado del baño, desequilibrio nutricional inferior a las necesidades, deterioro de la integridad cutánea, estreñimiento, dolor agudo, motilidad gastrointestinal disfuncional, riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, riesgo de infección, riesgo de lesión corneal, riesgo de nivel de glucemia inestable, y muchas etiquetas para obviamente pues tener un cuidado más específico de acuerdo a las necesidades de cada paciente, ¿no? Y pues ya me despido con esta frase pidiendo disculpas, ¿no? Por los inconvenientes tecnológicos. No es medicina de segunda mano, sino cuidado de atención y primera. Eso lo decía Loretta Ford en 1980, ¿no? Nuestros cuidados son de los mejores y créanme que nadie los va a hacer más que nosotros. No hay quien pueda sustituir a una enfermera hasta el momento, ¿sí? Entonces, mi nombre es Emanuel Arronis González, me despido una vez más, chicos, y agradezco pues a la invitación, ¿verdad? Y puedes más de lo que imaginas y vales más de lo que piensas. Por ahí les dejo mi teléfono celular y mi correo electrónico por si alguien pues quiere alguna literatura, las diapositivas. Entonces, con mucho gusto se las compartiré. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Perdón por el audio, la verdad, discúlpenme, pero a veces los escucho. No, maestro. Sí, se comprende, maestro. El clima no nos está ayudando mucho el día de hoy. Le agradecemos, maestro, y colegas, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Hola, yo sí tengo una duda. ¿Me escuchan? Sí, claro, le escuchamos. Para la higiene ocular, ¿es recomendable lavarle los ojos a los pacientes con agua inyectable? Sí, al final de cuentas es agua estéril. Claro Ok. que sí. Pero es Pues con agua mira, inyectable. Alejandra preguntó. Sí. Cuando tú te bañas, pues obviamente no te enjuagas el ojo, obviamente, ¿verdad? Pero es a corriente de agua normal. ¿Qué puedes hacer? Y tú aquí lo mencionas con agua inyectable, obviamente, pues es mucho mejor porque es agua estéril, ¿no? Entonces, claro que puedes hacer el enjuague, ¿verdad? Lo ideal que sea con agua corriente, incluso con agua normal. Por ahí en algunas situaciones cuando el paciente tiene exceso, escuchen, exceso de secreciones, ¿verdad? En los ojos, porque también tiene secreción, ¿verdad? Las famosas lagañas, no sé cómo la conozcan ustedes en sus estados. Es importante hacerle aseo, ¿no? Es lavarle con agua, ¿sí? Para obviamente evitar eso. Y acuérdense que hay otro tipo de gotitas. ¿Qué otras gotas hay aparte de la hipromelosa? Y ustedes las deben de conocer. Incluso se le pone a los recién nacidos al nacer el cloranfenicol. Y esto obviamente se puede hacer con sugerencias y recomendaciones. Ustedes pueden decirle al médico, ¿sabe qué, doctor? Mi paciente tiene esto, tiene el otro, tiene el otro. Pues yo leí que es importante el proceso de lubricación para evitar la queratitis y la ulceración en los pacientes. Podemos ponerle a un tipo de gotas para, obviamente, favorecer la lubricación y entonces el médico, créanme, que va a decir, no, pues sí, pónselas, no le va a pasar absolutamente nada. Y podrían decirle al doctor, ¿sabe qué, doctor? Yo leí un artículo donde de 250 pacientes, 151 tuvieron ulceración corneal. Y pues ahí decía el artículo que recomendaba, ¿verdad? Hacerle como lubricación mediante, pues obviamente un agente lubricante de tipo ocular, ¿no? Y créeme que el doctor, cuando nosotros hacemos este tipo de comentarios o recomendaciones en base a un estudio de evidencia científica, pues al médico no le queda más que optar, decir, tienes toda la razón. Y créanme que eso genera en el médico, pues, confianza, ¿no? Porque dice, no, pues mi enfermera sí estudia, mi enfermera sí sabe, mi enfermera sí lee, pero siempre es importante, incluso le digo a mis alumnos, no decir, es que yo vi una ponencia y me dijeron esto. No, yo leí un artículo de evidencia científica y el artículo dice que total de pacientes y mencionar números, mencionar evidencia, grados de significación en cuanto a cada uno de los diferentes tipos de estudios de investigación. Y créanme que esto, obviamente, pues va a generar mayor conocimiento y empoderamiento por parte de ustedes, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, alguien nos Dígame. pregunta
Ajá. que si se puede inflar el globo de la cánula endotraqueal con una jeringa de 20 mililitros. Claro que sí se puede. Sí, aquí el detalle es, si permítame tantito, 2 segunditos, ¿sí? Un segundito. Sí, les decía yo, aquí el detalle es, no necesita esos 20. De manera errónea, por mucho tiempo, incluso los mismos médicos, si ustedes le preguntan, en algún momento ustedes pregúntenle a su médico, y no es con fines de atacar, pregúntenle, oiga doctor, ¿cuánto de aire le tengo que poner? Y el mismo médico dice, ponle 5 centímetros, ponle 10. Y ahí denota pues que el médico pues también no sabe. Al final de cuentas, el control del neumotaponamiento es de enfermería, no del médico. Pero el médico sí debe de saber, ¿sí? El estudio que yo les enseñé es tratar de hacer lo más posible que se apegue a esa presión de llenado. En centímetros de agua, de 20 a 30. Pero si no tengo un dispositivo que mida en centímetros de agua, me veo en la necesidad de hacer un dispositivo que lo mida en milímetros de mercurio. La otra a ver es cuántos centímetros equivalen en milímetros de mercurio en cuanto al esfigmomanómetro de milímetros de mercurio. Es decir, en una jeringa ir llenando poco a poco el esfigmomanómetro y ver cuánto cc de aire tiene. A lo mejor requiera de 8, de 10, pero ahí les va. Recuerden que todos los tubos son diferentes, en tamaños diferentes, y obviamente eso hace que necesite más aire para poder hacer ese neumotaponamiento en la tráquea. Repito, si nosotros ponemos una jeringa de 20 y yo le pongo los 20, ¿qué me garantiza que esos 20 cc de aire sobrepasen esa presión de llenado? Les comenté yo ahí, había 2 resultados en el estudio, una persona que llenaba el balón de aire hasta 120, 130 y una persona que lo llenaba 12. Lo ideal es tener el equipo ideal para poder medir esa presión de llenado de 20 a 30. Pero les repito, ese equipo en centímetros de agua vale de 4,000 pesos. Y la otra es de manera artesanal o hechiza, por así decirlo, medirla con un dispositivo de presión arterial, que es el esfigmomanómetro de milímetros de mercurio. Se hace con una llave de 3 vías y una jeringa. Porque algunos solo me dicen, es que yo le echo 4, le echo 5, pero ¿cuál es la presión? No me estás diciendo una unidad de medida, ya sea en centímetros de agua o milímetros de mercurio. Incluso te puedo llegar a decir que no necesitas la jeringa de 20, con una jeringa de 10 es suficiente. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, no nos queda Sí, más. Perdón. sí, maestro. Tengo Sí, una maestra, pregunta. Y antes que nada, pues felicitarlos por el tema. La verdad que bastante adecuado es lo que día a día pues estamos haciendo, ¿no? Y la verdad que nos ayudó muchísimo. La pregunta es la siguiente. En el caso de los niños pediátricos, en el cual no se usa el globo, ¿cómo se realiza esa aspiración subglótica? ¿Simplemente no se puede? Bueno, en cuanto a los niños, qué buena pregunta me haces. Los niños no tienen globo y hay una razón de ser. Y yo podría preguntar por qué creen. Eso se las dejo de tarea. Normalmente en los niños, seamos sinceros, como no tenemos un buen cuidado en la vía aérea, los niños tienen más riesgos de ulceración traqueoesofágica. Y luego me dicen, por esa es la razón, escuchen, que los niños se ventilan por presión a por volumen. Si los niños se ventilaran por volumen, el simple hecho de que no tengan neumotaponamiento haría fuga en los pacientes, en los niños. Por eso los niños se ventilan bajo presión. Ya que si yo en el ventilador programo un volumen adecuado, pues va a meter el volumen el ventilador, pero no va a llegar a esa meta porque se va a fugar. Entonces en los niños se mantiene una presión constante para que genere un volumen en la ventilación mecánica. En los niños, ¿cómo aspirar la zona subglótica? Pues que creen, también hay tubos de aspiración subglótica. ¿Sí? En los niños, obviamente, sí, ahorita no hay tubos de aspiración subglótica en adultos, o sea, sí los hay, pero no los tenemos en los hospitales. Les digo algo, en los niños va a ser muy difícil que tengan. Así les digo. La aspiración subglótica se evita como, una, mantener al paciente siempre en semifoliar. En los niños, siempre, siempre en semifoliar. Aquí la intención es evitar la regurgitación gástrica.
¿Que se van a llenar? ¿Que va a haber secreciones? Sí, ahí sí te lo aseguro, porque ese es un momento que va a haber. Ahí lo que te puedo decir que el niño tiene más riesgos de microaspiración que un adulto. ¿Por qué? Porque en el niño no tiene balón de neumotaponamiento. ¿Pero qué crees? En los niños hay tubos con globo, pero se tienen que comprar. Y eso se lo puedes preguntar a un anestesiólogo. De todos los tamaños de tubo, endotraqueal, incluso en los niños, hay con globo de neumotaponamiento. Pero en los hospitales no lo hay. Sí, algunos anestesiólogos piden que los compren. Pero ¿qué requiere o qué obliga esto en los enfermeros? A mantener una presión de llenado. Pero imagínate, la tráquea de un bebé es tiernita, es muy lábil, muy sensible. Ahora imagínate un galón de neumotaponamiento inflado a 120 en un niño. Nada más imagínenselo. Entonces las repercusiones que son en los niños son mucho peores. Ahí esto nos obligaría a las pediatras, a las enfermeras neonatólogas a tener un cuidado estricto en ese sentido. Pero entonces, con eso contesto tu pregunta. De que se van a juntar secreciones en la zona subglótica en los niños, se van a juntar. ¿Qué podría ayudar? El uso del dispositivo de una cánula orofaringia para aislar la lengua y que la sonda entre con mayor facilidad y no se acode. Hay una cánula que se llama cánula Berman, incluso en los talleres de vía aérea, llevamos esa cánula Berman. Incluso hay para niños muy pequeñitos. Se le pone ese dispositivo que es una cánula orofaringia, pero que tienen por nombre Berman, y esa cánula tiene un orificio en medio. Es especial, viene acanalada y hace que obviamente tengamos mejor zona de conducción para meter la sonda de aspiración. ¿Vale? ¿Alguna otra Y pregunta? sí, en relación a eso mismo, la presión de ese neumotaponamiento que necesitamos, que es de 20 a 30, ¿es la misma para pediátricos? Así es. Ojo, muy buena pregunta también. Es importante checar la etiqueta del tubo endotraqueal. Los estudios que yo les mostré normalmente en términos estandarizados o universales dice que es de 20 a 30, pero ojo, hay tubos que señalan la presión de llenado. Es importante leer el blister o el empaquetado del tubo endotraqueal. Así como hay tubos endotraqueales, también hay dispositivos supraglóticos que se tienen que llenar con una presión de aire y el laboratorio o el fabricante te hace la recomendación de cuál es la presión de llenado. Te puede hacer la recomendación de presión de llenado en milímetros de mercurio o en centímetros de agua. Ahí ya tendríamos que hacer la conversión y de acuerdo al dispositivo que tengamos para hacer la medición. Pero no podemos decir que de manera universal o estándar a todos es de 20 a 30. Lo ideal es leer la etiqueta y si vemos que no tiene la etiqueta, pues sí es importante poner una presión de llenado que esté en rango, el rango terapéutico, ¿correcto? Y una última pregunta. Sí, adelante, adelante. Quizá, bueno, en nuestra práctica, ahora entiendo que pues no se debe hacer, sin embargo, una aspiración continua de secreciones. De repente, bueno, trabajé en su momento con niños, ¿no? Y de repente hay niños que constantemente salivan y se manchan, etcétera. Y ha habido uno que otra vez la necesidad de una aspiración continua en la boca. Obviamente, si nosotros lo hacemos esto con una sonda común, esto podemos tener el riesgo de lastimarlos, ¿no? Por la misma aspiración y si no estamos pendientes de ello. Sin embargo, existen unos aditamentos odontológicos que pudieran ayudar. Esto se puede realizar así. Yo me acuerdo que en una ocasión logré conseguir estos aditamentos pero yo no sé si estaba bien mi práctica, ¿no? O sea, no desconocía lo que yo podía observar, pues que esos aditamentos una presión entre 80, 90, que no sea, pero sí lo dejaba por un determinado tiempo, obviamente no 5, 10 minutos, sino por una cantidad en específica corta, ¿no? Más o menos. Esto es, esta práctica, pues, ¿es adecuada? ¿Qué aditamentos? Perdón, no entendí bien. Se conectan a lo que es el sistema de aspiración y son como unos tubitos que en odontología lo manejan para una aspiración, pues cuando están ellos Continua. trabajando con, del área de ya la sé. boca. Bueno, no sé si está en Ajá. lo correcto. Mira, incluso en el manejo de la viera es como, bueno, en la privada, si esos tubitos, incluso en los talleres de vía aérea y en los talleres que doy de taller de secreción, esos tubitos son cánulas Yankauer, incluso pueden ser de metal o de plástico. Eso sí, lo que sí está mal es la aspiración continua. En algunas ocasiones, como tú dices, uno de los efectos del propofol es causar cialorrea.
Se llama cialorrea, que los pacientes estén salivando y que esté generando que tengas una aspiración continua. He visto compañeros que dejan la toma abierta y dejan la sonda ahí aspirando. Te puedo decir que esa práctica es una práctica mala, ¿sí? Yo en algunas ocasiones, ¿qué hacía? Con un rollito de gasa se la ponía en la boca. No puedes dejar de nada aspirando por tiempos constantes porque tal vez, ¿qué te garantiza que realmente estés aspirando la secreción? Y sabes que muchas veces no aspira la secreción, aspiras el tejido. Entonces, al aspirar el tejido, imagínate estar aspirando y le vas a poder ocasionar un daño al paciente en la cavidad oral, en la lengua, donde esté aspirando y no precisamente la secreción. En algunas ocasiones, ¿qué hacíamos? Falta de aseo bucal. Cuando tú haces un cepillado de dientes, ¿sí? Porque también hay que cepillar los dientes, ¿sí? Y aseo con clorexida o eso, haces que ese exceso de saliva también se disminuya. Pero te repito, una de las ocasiones que suele pasar en los pacientes que tienen cialorreas por una también elevada dosis de propofol. ¿Y qué te había comentado hace rato en el transcurso de la sesión? Lo ideal es no tener supersedado a los pacientes. Mantener, acuérdate que siempre si tú buscas dosis de medicamentos vas a encontrar dos, dosis mínima y dosis máxima, o dosis infra o dosis supra, como lo quieras llamar. Lo ideal es mantener a esos pacientes a una dosis mínima. Un ejemplo, para sedar a un paciente, la dosis es de 1.5 miligramos a 2.5 miligramos por kilogramo de peso. Un ejemplo, ¿no? Es mejor tener sedado a nuestro paciente o mantener la inducción de la sedación a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Por ejemplo, me lo llevo a 1 miligramo por kilogramo de peso. Si peso 70 kilos, me tocarían 70 miligramos. ¿Sí? Con 70 miligramos, que son 7 mililitros de propofolio, puedo sedar a mi paciente y ver dosis respuesta. Recordando que estos fármacos, al aplicarlos, generan depresión cardiorrespiratoria. Muchas veces esos fármacos causan hipotensión. Entonces, ¿para qué llevármelo a una dosis de 2.5 miligramos kilogramo peso? Si sé de los efectos secundarios del fármaco, ¿vale? Entonces, aquí lo ideal es dosis respuesta, o al menos a mí es lo que me han enseñado mis médicos, ¿verdad? Porque me dicen, ¿sabes qué? Dame la dosis. Y nosotros como enfermeros ya debemos saber la dosis, ¿vale? Y es saber de los efectos secundarios, ¿no? ¿Vale? Pero sí yo lo considero como una mala práctica dejar la succión continua, ¿vale? ¿Alguien más? Muchas gracias, maestro. Esperaré el No, diplomado para saber cómo se hace la medición de la presión en claro el que lobo. sí. Ahí díganle a su presidente Aníbal y con todo gusto. ¿Alguien Profesor, más? una Dígame, pregunta. ¿Qué diferencia dígame. hay entre la cánula de Guedel y Berman? La cánula de Guedel y Berman, muy buena pregunta. Bueno, en términos prácticos, ahorita enseñártela es difícil porque no la tengo a la mano. En los talleres vivenciales llevamos ese tipo de cánulas para que las conozcan y créanme que no son nada caras. A veces dicen, no, pues es muy caro. Créanme que no son nada caras ese tipo de dispositivos. La diferencia es que una te permite la introducción de una sonda, incluso de un fibroscopio. En algunos procedimientos incluso puede meterse un fibroscopio a través de esa sonda. Cuando los médicos ocupan ese tipo de cánulas es porque necesitan meter algo en la cavidad oral del paciente. En algunas ocasiones puede ser el tubo endotraqueal, una sonda de aspiración. Las dos cánulas son para lo mismo, permeabilizar la vía aérea para abatir la lengua. Es lo mismo, son cánulas orofaringias. No sé si les ha pasado que en una cánula de Guedel, que es la cánula orofaringia igual, meten la sonda y no logran meter bien la sonda porque se acoda, ¿sí o no? Esa es la diferencia en la cánula Berman. La cánula Berman permite el paso de la sonda para poder aspirar. Por eso la pregunta que hicieron hace rato, yo recomiendo poner una cánula Berman para poder aspirar y poder llegar a la zona subglótica. No te garantiza que llegue a la zona subglótica, pero sí permeabiliza la vía aérea y la lengua en los pacientes que tienen macroglosia, los pacientes que tienen la lengua muy grande. Abate la lengua y permite una mejor aspiración, pero te digo, no te garantizo que aspires todas las secreciones de la zona subglótica, es muy difícil. Pero esa es la diferencia entre Berman y de Guedel, que en una te permite meter un dispositivo para poder aspirar, ¿vale? Y tú la puedes buscar en Facebook ahorita, en Google, googlea cánula Berman, cánula de Guedel y te vas a dar cuenta cuál es la diferencia. Y en sus La costos anatomía es son la las mismas, son de misma. plástico. ¿Mande? La forma anatómica es la misma, solo Así que la es. Guedel trae el orificio, Así es un pero canalete, así es un canal para poder introducirlo. y en el caso ahorita que comentaba la compañera de los pacientes pediátricos, nosotros en el área neonatal no se utiliza la cánula con globo, pero a partir de en pediátricos sí se utiliza.
Así es. Y entonces ahí la valoración es indispensable en la presión de llenado de ese balón. Si en pediátricos le estás poniendo una cánula con balón, yo te pregunto a ti, ¿cuál es la presión de llenado en un pediátrico? Y va dependiendo, es de 20 a 30, si no te la recomienda lo que es el blister. En el blister viene, lean bien esa etiqueta, luego vienen en letras muy pequeñitas y ahí les dicen la recomendación de la presión de llenado. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto le pones de presión de llenado a un niño de 5 años? Y va Pues dependiendo la se zona varía o del igual tubo. en del tubo, el tubo viene ahí con la marca para, bueno, Ajá. te dice ahí con cuánto es que vas a hacer el llenado de ese globo. Así es, pero esa marca te la dicen no en una jeringa, te la dicen centímetros de aire o milímetros de mercurio. Milímetros de ¿Y qué mercurio. hacemos nosotros? Nada más le echamos aire al tantómetro, pero de Sí, manera porque exacta no no lo hacemos. contamos con el equipo, en mi caso no contamos para hacer el insuflado del globo. Así es, entonces ahí estamos haciendo una mala práctica y eso nos toca a nosotros. Y en teoría, pues nuestros gestores, nuestros directivos, nuestros jefes tendrían que ver la manera de conseguir ese equipo, porque eso está en una guía de práctica clínica. Entonces, si nuestras guías de práctica clínica nos recomiendan, porque son niveles de recomendación, recuerden que las guías de práctica clínica se basan en niveles de evidencia y recomendaciones, ¿sí? Entonces, si nuestra guía de práctica clínica nos recomienda, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque no contamos con el recurso adecuado. Entonces, se tiene que ver la gestión ya en nivel gestor, en nivel directivo, pues proveer de esa falta de ese equipo, ya sea de manera hechiza, como les decía yo, o comprar el dispositivo que realmente mide en centímetros de agua, ¿vale? Gracias y excelente exposición. No, no hay de qué, y perdón por el audio, de verdad, mil disculpas, ¿eh? A veces, la verdad, estas situaciones pasan. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Díganme alguna